Lo primero de todo, agradecer a los asistentes su participación en este webinar. Es un contenido que en alguna ocasión me habían demandado muchas de las personas con las que hablo habitualmente desde Talent Club. Es un contenido en el que vamos a intentar hacer un repaso de, digamos, de cómo hemos llegado desde el papel hasta lo que sería el reclutamiento 2.0, intentando enfocarlo un poquito bueno, en cómo, digamos, un gerente, un director de recursos humanos puede llegar a convertir lo que actualmente es su departamento de recursos humanos o de reclutamiento en un departamento de recursos humanos 2.0 o incluso en un departamento de selección 2.0. Entonces, nada, pues como decía Rodrigo, yo soy Oscar Aguilar, soy el responsable para Latinoamérica de Talent Club. Talent Club es una herramienta de gestión del reclutamiento que evidentemente está basada en temas de reclutamiento 2.0 y bueno, pues aprovechamos muchas veces el conocimiento que vamos adquiriendo en tecnología y recursos humanos pues para capacitar a nuestra audiencia sobre temas, digamos, de última actualidad, siempre vinculados a la tecnología y a los recursos humanos. Ahí están mis datos de contacto, mi correo electrónico, mi cuenta de Twitter y mi teléfono. El teléfono es, en este caso, es de México. Para cualquier persona que quiera marcarme desde cualquier otro país de Centroamérica o de Latinoamérica en general, tiene que poner el prefijo de México, que es más 52. Y sin más, pues vamos a empezar ya con el contenido. Lo primero, cuando estuve pensando en cómo plantear, digamos, esa transformación de un departamento de recursos humanos del 1.0 o del método tradicional al 2.0, se me ocurrió que lo primero que tiene que uno plantearse es cuáles son las funciones principales que tiene un departamento de recursos humanos, ¿no? Porque cuando sepamos cuáles son las funciones principales que tiene un departamento de recursos humanos, podremos valorar cuáles pueden ser convertidas, en este caso, al 2.0 y cuáles no, ¿no? Yo, en algunas capacitaciones que he dado, tanto presenciales como online, he hecho estas preguntas y normalmente más o menos siempre surgen estas funciones como las funciones principales de recursos humanos. Evidentemente hay más y dependen mucho de cada empresa y de cómo se organizan. Pero bueno, podríamos hablar del plan de acogida como una función principal cuando un trabajador entra a trabajar, explicarle un poquito toda la filosofía de empresa y cómo tiene que moverse dentro de la organización. La capacitación, evidentemente, es uno de los puntales de recursos humanos, el conseguir que la gente mejore día a día con las diferentes capacitaciones que estamos dando, temas de nómina, remuneración, a veces clima laboral, no siempre, depende de la empresa. Si es una empresa con recursos, pues normalmente puede aplicar encuestas de clima, etcétera. Comunicación interna, control, evidentemente, aunque no nos guste, pues muchas veces desde recursos humanos nos toca controlar, ¿no? Digamos, a la plantilla, ¿no? Digamos que evidentemente que está cumpliendo el trabajo, que llega a su hora, etcétera. Motivación, ¿no? La motivación pues estaría vinculada muchas veces a temas de capacitación, etcétera. Y finalmente reclutamiento, que luego veremos que es una de las áreas donde más recursos se tiene que invertir muchas veces para tener digamos, éxito en nuestro departamento de recursos humanos. Lo que yo estaba diciendo es que cuando hablamos de reclutamiento 2.0 o de recursos humanos 2.0, debemos hacerlo siempre desde la perspectiva o la reflexión de que cuando decimos 2.0 estamos refiriéndonos a la web 2.0. Es decir, la web 2.0, digamos, es lo que da nomenclatura a los recursos humanos 2.0 y al reclutamiento 2.0. ¿Qué es la web 2.0? Pues digamos que en lo que es la creación de Internet, primero vino la web 1.0 y después apareció la web 2.0, que era como la segunda versión de esa web, ¿no? Entre las principales, digamos, diferencias que tiene la web 1.0 con la web 2.0, yo diría que la web 1.0 era una web no interactiva, puramente informativa, en la que se daba un contenido y en este caso el espectador o la audiencia podía leer ese contenido pero no participar. Y en cambio, en la web 2.0 nos encontramos ya con páginas, con sites de Internet, donde hay una interacción directa entre los propios usuarios, hay una colaboración, hay una conversación y hay una bidireccionalidad entre usuarios, ¿no? Además de la bidireccionalidad y la colaboración, hay una característica clave de la web 2.0 y es que en las páginas 2.0, en lo que consideramos páginas 2.0, el contenido está creado por los propios usuarios. Es decir, la página en este caso dispone de una arquitectura en la que el usuario puede
poner comentarios, fotografías, vídeos, etcétera, pero realmente quien pone ese contenido es el usuario, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo gráfico de qué sería Web 2.0, pues tenemos sobre todo redes sociales, ¿no? Donde, pues en este caso Facebook o LinkedIn o Twitter nos dan la arquitectura para que nosotros mismos comentemos cosas, pongamos vídeos, enlaces o fotografías. O tenemos, pues, por ejemplo, canales de contenido como YouTube, Instagram, donde de nuevo nos dan una arquitectura y somos nosotros como usuarios quienes estamos poniendo el contenido. Otro ejemplo muy bueno de Web 2.0 para que se entienda bien sería la Wikipedia, ¿no? La Wikipedia es una enciclopedia online en la que Wikipedia pone una arquitectura para que yo pueda poner descripciones de diferentes cosas, pero finalmente es el usuario quien pone esas propias descripciones. Bien, esto sería un poquito lo que es la web 2.0 y como decíamos, pues evidentemente vamos a basar siempre el reclutamiento o los recursos humanos 2.0 en estas páginas web que utilizan, digamos, estas nuevas metodologías de interacción. Es muy importante entender que en la web 2.0 lo más importante son las personas. Es decir, si, sin las personas, sin los usuarios compartiendo, conectándose y relacionándose, no existe el 2.0. Es decir, una página web 2.0 que no disponga de una audiencia que comparte, se relaciona y se conecta entre sí, no tiene sentido. Por eso quería recalcar esta, digamos, característica clave de la web 2.0. Bien, entonces, visto que cuando hablamos de 2.0 nos referimos a la web 2.0, mi reflexión siempre aquí es, oye, entonces, de las funciones que hemos dicho al principio, plan de acogida, motivación, capacitación, etcétera, etcétera, ¿cuáles son las que realmente pueden ser convertidas a 2.0? Es decir, ¿en todas las funciones de recursos humanos se puede aplicar la web 2.0? Evidentemente la respuesta es no. No todas las funcionalidades de recursos humanos pueden ser convertidas al 2.0. Y repasando un poquito, volviendo atrás a los diferentes puntos que habíamos visto de funciones principales de recursos humanos, yo diría que, bueno, como ya he repetido, digamos, esta reflexión en diferentes capacitaciones, de todos estos puntos que estamos viendo aquí, donde sobre todo se puede aplicar el 2.0, la web 2.0, es en la capacitación y en el reclutamiento. Evidentemente, en los demás puntos también se podría llegar a aplicar, pero donde más auge ha habido es en estos dos puntos. En la capacitación, pues con la gamificación, por ejemplo, con el tema de poder capacitarme a la vez que colaboro o que comparto contenido con los demás alumnos, ¿no?, de esa capacitación en formato online con herramientas que ya existen. Y en reclutamiento, evidentemente, es donde más auge ha tenido porque al final el reclutamiento trata de personas, ¿no? Trata de personas que buscan personas y trata de personas que quieren que otras personas trabajen con ellas, ¿no? Entonces, en esta área, en el área de reclutamiento, es donde el 2.0 tiene más sentido, ¿no? Porque al final, de alguna forma, las redes sociales, la web 2.0 nos dan muchas herramientas nuevas para poder hacer esa función que además es clave en nuestro departamento. Bien, estoy viendo un momentito las preguntas por si hubiera alguna reflexión importante. Bien, parece que todo está ok de momento. Bien, aquí, bueno, he puesto un título que me gusta mucho, digamos, es un proceso del que me gusta hablar, ¿no? Del papel al reclutamiento 2.0, porque aquí en Latinoamérica especialmente, y en este, bueno, llevo más de un año ya interaccionando con empresas en Latinoamérica y me encuentro con que todavía el papel es protagonista en muchos de los corporativos donde estoy, digamos, haciendo acciones, ¿no?, de consultoría. Entonces, al final, este proceso de papel a reclutamiento 2.0 es un proceso que todos, en menor o mayor medida, estamos viviendo, ¿no? ¿A qué le llamamos papel, no? Pues, evidentemente, pues a agarrar y publicar una vacante, una posición en el periódico local. Le llamamos papel a cuando vamos a hacer volanteo a alguna zona geográfica concreta para conseguir operarios de producción. El papel también sería cuando agarro e imprimo el currículum de un candidato y lo estoy archivando en carpetas. Todas estas cosas todavía se hacen y no se van a abandonar de forma definitiva en los próximos años, en el corto plazo, pero sí es verdad que existe una tendencia de digitalización en lo que sería reclutamiento que lo está ya, digamos, empapando todo, ¿no? Entonces, poco a poco, los que estemos usando todavía el papel, tenemos que empezar a mirar hacia la digitalización y ver cómo podemos sustituir las funciones que hacíamos en papel
hacia la parte, digamos, digital. ¿Qué es el reclutamiento 1.0, ¿no? Porque antes de llegar al 2.0, pues pasamos por el 1.0, ¿no? Principalmente el reclutamiento 1.0 es el reclutamiento que estaba basado en la web 1.0, que es la que hemos explicado que era unidireccional, donde había un contenido pero no había posibilidad de interacción entre los usuarios, ¿no? Aquí he puesto ejemplos de, digamos, de fuentes clave, en este caso pues en México y en Latinoamérica, digamos, de la web 1.0, ¿no? Un agregador como puede ser Indeed, que es un agregador de empleo que de alguna forma pues nos permite, digamos, en una sola página tener todas las ofertas de empleo del resto de portales de empleo. Y luego he puesto 3 portales de empleo que funcionan bastante en Latinoamérica, como puede ser OCC Mundial en México, Computrabajo y Boomerang en muchos países de Latinoamérica, pero luego podríamos ver trabajando.com en Chile, podríamos ver el empleo.com en Colombia, y bueno, pues digamos que en cada país existen diferentes portales, ¿no? Decimos que es 1.0 porque hubo un momento en el que dejamos de usar tanto el papel y empezamos a ver que publicando ofertas de empleo en estos portales teníamos éxito y empezábamos a conseguir candidatos, con lo cual empezamos a digitalizar ya una parte de la estrategia, pero evidentemente en este punto todavía no podíamos interaccionar con los candidatos. Ahora bien, cuando ya llega el reclutamiento 2.0, un segundito que parece que me dicen que no se escucha. Me dicen que se cortó. Bueno, ¿se me oye? ¿Hola? Hola. En México sí se escucha. Bueno, parece que sí. Parece que hay gente que oye, gente que no. Me llegaban mensajes en el WhatsApp de que no, de mi compañero Rodrigo. Pero bueno, parece que sí, que en general se está escuchando, Rodrigo. O sea que entiendo que son problemas locales de audio. Yo en mi compu también lo estoy viendo que se oye. Bien, parece que sí que se oye, así que vamos a continuar. Lo que estaba diciendo es que el reclutamiento 2.0 al final es el que está basado en redes sociales y en redes profesionales, ¿no? Aquí tengo las 3 principales que podríamos destacar en Latinoamérica. Por orden de uso, yo hablaría de LinkedIn, Facebook y Twitter, en ese orden. Y ahora lo que vamos a hacer es analizar un poco, digamos, dentro de estas redes 2.0, qué funciones podemos hacer para que el reclutamiento se vaya transformando al 2.0. Bien, ¿qué decíamos? Que la web 2.0 se basaba en bidireccionalidad, interacción, en grupos de personas y en compartir conocimiento. Pues evidentemente, cuando hablamos de reclutamiento 2.0 tenemos que agarrar esas 4 bases, intentar también replicarlas, digamos en este caso, a la metodología de reclutamiento, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer digamos, ese traspaso de funciones? Pues yo he puesto aquí como 4 funciones clave que podemos aplicar al reclutamiento 2.0. La primera es el posting o la publicación de ofertas. Ya tenemos lugares nuevos donde publicar. La segunda es la búsqueda. Esta me interesa mucho recalcarla porque antes buscábamos digamos, en bases de datos que teníamos en papel o incluso en bases de datos de portales de empleo. Pero es que hoy en día podemos buscar también en redes sociales y en redes profesionales. Y lo podemos hacer además con un nivel de detalle muy alto. Con lo cual tenemos ahí ante nosotros una nueva, digamos, fuente de búsqueda donde encontrar miles y miles de candidatos a un clic. La tercera funcionalidad que he puesto es el Employer Branding. Para quien no sepa qué es este concepto, el Employer Branding es, digamos, la creación de marca empleadora. Es el marketing que yo hago desde mi departamento de recursos humanos. Hemos llegado a un punto en el que, como existe bidireccionalidad, necesitamos que el candidato nos vea como una posibilidad, digamos, positiva de empleabilidad, ¿no? Es decir, queremos que el candidato nos vea como una buena empresa para venir a trabajar. Ya no solo que nos vea como una buena empresa a nivel de los productos que vendemos o los servicios que ofrecemos, sino que nos vea como una buena empresa en la que trabajar. Y para que el candidato tenga esa percepción, tenemos que hacer una serie de cosas que evidentemente pues van a ser de marketing, pero evidentemente es marketing desde recursos humanos. Y he puesto una cuarta que quizás es menos importante, pero que cada vez tiene más auge, y es que gracias a la gran conectividad que nos permite la web 2.0, podemos abrir programas de referenciación, tanto externos como internos, que van a permitir que parte del reclutamiento nos venga directamente de contactos que ya tenemos, sean trabajadores nuestros o personas ajenas. Vamos a hablar de las primeras 2
fases que serían los dos primeros módulos, que son publicación y búsqueda, y vamos a ver qué fuentes son más útiles para hacer publicación y búsqueda. Evidentemente, LinkedIn es la red por excelencia a nivel profesional. Yo aquí he puesto algunos datos del uso de LinkedIn en Latinoamérica. Son aplastantes, o sea, es la red profesional con más uso y, digamos, con mucha diferencia con el resto de redes profesionales. Existen otras, pero ni las vamos a mencionar porque aquí en Latinoamérica no se usan. Y bueno, pues evidentemente, pues habiendo tanta gente ahí, pues el público potencial para recibir nuestras posiciones, nuestras publicaciones y el público potencial que tenemos para hacer búsquedas, pues es muy amplio y debemos tener en cuenta que es una red que hay que empezar a usar para poder aplicar el reclutamiento 2.0. ¿Cuáles son las claves para reclutar en LinkedIn, no? Lo primero que yo diría es que si no queremos acabar pagando mucho dinero, porque LinkedIn es una herramienta bastante cara, tenemos que conseguir una red de contactos de calidad. ¿Por qué? Porque si conseguimos una red de contactos de calidad, vamos a poder hacer búsquedas muy amplias, ¿no? Y fijaros que LinkedIn lo que hace es limitarle al usuario la búsqueda de candidatos o de personas en función de lo grande que es su red, ¿no? De contactos. Entonces, si yo me encargo de hacer una buena red de contactos dentro de aquel sector y disciplina donde están mis potenciales candidatos, tanto a nivel de red de contactos como en los grupos donde puedan estar esas personas, voy a conseguir que cuando haga una búsqueda la podré buscar fácilmente entre mi red o dentro de los grupos donde yo estoy dado de alta y evidentemente eso me va a facilitar que sin tener que pagarle a LinkedIn un perfil de recruiter, pues yo pueda encontrar personas fácilmente haciendo búsquedas simples en el buscador de LinkedIn. Es muy importante hacer una buena búsqueda. LinkedIn nos permite hacer búsquedas con diferentes filtros. No podemos detenernos hoy en cómo hacerlo. Cuando hagamos un webinar sobre LinkedIn explicaremos cómo hacerlo. Pero, digamos, para resumir mucho, hay que utilizar, digamos, tanto los filtros de LinkedIn como los operadores booleanos, que son aquellos operadores que nos permiten mezclar palabras para hacer búsquedas y con eso conseguir el candidato que encontramos, ¿no? Insisto en que cuando hagamos un webinar sobre LinkedIn explicaremos bien cómo hacer estas búsquedas y en qué consisten los operadores booleanos. Y finalmente la difusión de vacantes, ¿no? Aquí es importante detenerse en un punto y es que yo puedo difundir vacantes en LinkedIn de forma gratuita o pagando. Si lo quiero hacer pagando, otra vez es un servicio bastante caro y tengo que asegurarme de que hay un presupuesto para hacer esa publicación y evidentemente pues el resultado dependerá de que la publicación que yo estoy haciendo pues encaje con el segmento de LinkedIn, ¿no? Que siempre son mandos medios, perfiles técnicos y perfiles senior. Si no quiero pagar, una buena opción es publicar en mi muro o publicar en los grupos donde yo estoy dado de alta y para hacer eso lo puedo hacer directamente eh, publicando en un debate y sin pagar nada, ¿no? Evidentemente la difusión que tengo ahí dependerá siempre, otra vez más, de la red de la red de contactos que yo he hecho y de en cuántos grupos me he dado de alta y tengo influencia. El segundo, yo he puesto Facebook como segundo lugar donde hacer publicación y recogida de candidatos, porque en aquellos perfiles más bajos, en aquellos perfiles donde no se requiere una cualificación extremada, Facebook, digamos que tiene mucho éxito porque es donde hay más gente. Entonces, si yo tengo posiciones de producción, por ejemplo, posiciones de administración o posiciones que no requieran demasiadas características complejas o competencias, puedo difundir en Facebook, puedo buscar en Facebook y probablemente me van a entrar candidatos por esa fuente. Este proceso, digamos, de usar Facebook para reclutamiento, cada vez se usa más. Digamos, hace 2 o 3 años no se usaba porque se entendía que era una red social, pero poco a poco estamos viendo que Facebook nos devuelve resultados buenos para perfiles de nivel medio-bajo. Aquí he puesto algunos ejemplos de que podemos publicar en el muro, por ejemplo, podemos crear una página de empresa y en esa página de empresa puedo publicar mis ofertas de empleo, ¿no? Evidentemente, pues una vez más tengo que crear una buena red de contactos que me siga y si yo, por ejemplo, en mi página de empresa pues ya tengo 1000, 2000 seguidores, pues puedo publicar ahí mis posiciones y de vez en cuando pues es posible que encuentre personas que encajen con el perfil, ¿no? Lo bueno de todo esto es que es gratuito, ¿no? Con lo cual al final lo puedo hacer de forma completamente gratuita y es una inversión de tiempo que al final no es demasiada porque es fácil publicar y me puede volver buenos candidatos en muchas ocasiones. Otro ejemplo que he puesto sobre Facebook es que si se fijan, aquí tenemos una pestaña a la que le hemos llamado ofertas de empleo. Este cliente se llama Cemsania, es un cliente de Talent Club que nos pidió que le ayudáramos con esta estrategia de 2.0 y creamos aquí una pestañita que se llama ofertas de empleo
y le pegamos o le incrustamos un panel de empleo con aquellas posiciones que el cliente tiene actualizadas. Esto, evidentemente, es una funcionalidad que Facebook da de forma gratuita, nada más hay que añadir la pestaña, pero si queremos tener un panel como este, pues ahí sí que habría que usar Talent Club y desde Talent Club yo podría publicar y despublicar las posiciones fácilmente sin necesidad de tener que ir a Facebook cada vez. Twitter, bueno, no vamos, digamos, llevamos 28 minutos, no vamos a detenernos mucho en Twitter. Lo único que hay que decir de Twitter es que es una red que está cada vez más en auge, pero yo diría que es una red que solo tenemos que tener en cuenta si por ejemplo, ya estamos usando LinkedIn y Facebook, digamos, si las tenemos controladas, podemos ir a Twitter como tercera opción, pero nunca recomendaría ir a Twitter si no estamos haciendo bien ya Facebook y LinkedIn, porque para mí es como un complemento a las otras dos, ¿no? Además, Twitter no funciona bien en todos los tipos de perfiles o en todos los segmentos, sino que principalmente vamos a usar Twitter cuando tengamos perfiles de tecnología, perfiles del sector, en este caso, diseño, por ejemplo, o perfiles del sector comunicación y medios de comunicación, que serían aquellos sectores donde normalmente vamos a encontrar una mayor probabilidad de que hayan candidatos de nuestro sector. Twitter permite publicar y también permite buscar. Igual que he dicho en LinkedIn, yo creo que la parte de cómo publicar y buscar en Twitter, cuando hagamos el webinar sobre cómo reclutar en Twitter, lo explicaremos, porque si es un poquito complejo y además tiene el uso de los hashtags como herramienta y digo, como esta capacitación es más general, simplemente quedarnos con la idea de que se puede publicar y se puede buscar y en caso de que alguien quiera más información sobre cómo hacerlo, que nos lo pida y le podemos enviar algún ebook o invitarle al próximo webinar. Bien, employer branding, ¿no? ¿Cómo crear marca empleadora, ¿no? Pues principalmente el employer branding se genera en primer lugar y muy importante desde la web. Yo me encuentro con muchas empresas que quieren hacer employer branding, pero todavía no tienen un lugar donde los candidatos puedan ver cómo aplicar a las posiciones de esa empresa en la propia web. Es decir, está bien que tengamos espacios 2.0 donde hagamos employer branding, pero es muy importante que en nuestra web le pidamos a nuestro ingeniero de sistemas que nos guarde un espacio para que podamos hacer nuestro marketing de recursos humanos. En ese espacio, en esa pestaña de candidatos que tengamos en la web de nuestro corporativo, le explicaremos a los candidatos por qué la empresa es un buen sitio para trabajar, cuáles son los puntos fuertes de la empresa, puedo poner algún vídeo con algún testimonial de algún trabajador que esté satisfecho con su trabajo. Muy importante, incorporar cuáles son aquellas ofertas de empleo que tengo actualmente. O sea, si estoy explicando que soy una empresa que quiero captar talento, pues es muy importante también que le explique a ese talento qué posiciones son las que estoy buscando en ese momento o cuáles son las posiciones que yo busco de forma habitual. Y además de que yo muestre este listado de posiciones, debería también poder darles la oportunidad a esos candidatos de que si alguna posición les interesa, nos puedan enviar su currículum o sus datos principales para poder participar en aquellos procesos de selección que están abiertos. En tercer lugar, he puesto aquí que también podemos incorporar un panel de empleo en la intranet de nuestra empresa. Si tenemos un corporativo grande, una empresa grande con intranet y un gran número de trabajadores, está muy bien también que podamos incorporar un panel de empleo interno para que esos trabajadores que están en nuestra empresa puedan optar a promocionar dentro del propio corporativo y muchas veces es a través de la promoción como cubro aquellos puestos más difíciles, que son los de nivel medio hacia arriba. Bien, ¿cómo hago employer branding? En segundo lugar, en redes sociales. Pues evidentemente tengo que crear perfiles. Esos perfiles tienen que estar bien creados, tanto los de empresa como los de los trabajadores que trabajan en el departamento. Tengo que construir una buena audiencia. Las redes sociales sin audiencia no tienen sentido. Es decir, si yo estoy ahí en una red social pero no consigo interaccionar con los demás, la influencia que voy a conseguir es poca y el resultado va a ser pobre. Es muy importante que aprendamos también a difundir fácilmente las vacantes de empleo tanto en LinkedIn como en Facebook y Twitter. Aquí voy a hacer un guiño a nuestra herramienta Talent Club. Si una empresa usa Talent Club, pues evidentemente va a poder difundir en todas sus redes sociales a un clic, con lo cual se va a ahorrar el tiempo de tener que ir a publicar a cada red social una por una y evidentemente pues a la hora de recoger candidatos lo mismo, ¿no? Talent Club va a recoger todos los candidatos de ese cliente en un solo proceso de selección para que no invierta tiempo en navegar en las diferentes redes sociales cada día. Bien, y luego es muy, muy importante gestionar correctamente la página e interactuar.
Y hago énfasis en interactuar porque como la web 2.0, las redes sociales son sitios de interacción y de bidireccionalidad, es muy importante que no estemos estáticos y que comentemos, a la vez que la gente nos comenta cosas a nosotros, estemos también comentando debates de otras personas, de temas que tengan que ver con nuestra empresa o con nuestro sector, para que la gente vea que estamos activos y que realmente no somos un automatismo, no somos un robot, sino que somos personas que estamos interesadas en gestionar nuestro perfil y nuestra reputación. Entonces, si hacemos bien todo esto, pues creamos una buena imagen de empleador, con eso pues se atrae buen talento. Si la imagen se corresponde con la realidad, pues obtenemos un empleado contento y ese empleado contento pues eh, cumple sus expectativas y al final pues eso genera de nuevo buena imagen de empleador y esto es un círculo de mejora continua que digamos a medio y largo plazo veremos cómo nos acaba devolviendo muy buenos resultados. Bien, vayamos al canal de referidores. El canal de referidores, como decía, es aquella herramienta que las redes sociales nos dan como nueva herramienta. Podríamos decir que es la nueva forma de hacer el boca a oreja, ¿no? Lo que antes decíamos, oye, pues, ¿conoces a alguien que pueda, digamos, venir a trabajar con nosotros? Pues hoy en día ya podemos hacerlo de forma un poquito más automatizada, ¿no? Digamos, primero hay que localizar quiénes son potenciales referidores de la empresa, ¿no? Evidentemente los trabajadores internos son potenciales referidores y luego pues todas aquellas personas que sean fans, seguidores o que tengan alguna relación con la empresa en redes sociales. Digamos que todos esos contactos que tenemos los podemos aprovechar para que nos ayuden a reclutar, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son los puntos clave para tener un departamento de recursos humanos 2.0? Yo creo que aquí, pues, evidentemente hay que hablar de tecnología, ¿no? La tecnología es clave para que me ayude a automatizar todos estos procesos de los que estábamos hablando. La unificación de toda la información es clave también. Es decir, si yo quiero hacer todo lo que estamos hablando de redes sociales, web, etcétera, pero no tengo una herramienta que me lo unifique o no tengo, digamos, un lugar donde hacerlo todo de una sola vez, se me va a complicar bastante la gestión diaria digamos, de esta metodología, ¿no? Entonces aquí vuelvo a hacer un guiño a Talent Club. Talent Club, evidentemente, nos permite unificar toda esta información. Es muy importante que haya colaboración, es decir, necesitamos que haya interacción tanto entre las personas del propio departamento como con los candidatos o con los referidores, etcétera. Es muy importante automatizar también y un punto que no hemos hablado todavía, pero que a medio y largo plazo nos va a devolver muy buenos resultados, es medir qué tan buena es la estrategia que estoy haciendo. Es decir, si mis redes sociales están funcionando bien, si me traen candidatos, medir cuánto tardo en cubrir un puesto, si lo publico en una red social o no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, pues la medición me va a permitir detectar mis puntos fuertes y puntos débiles de mi reclutamiento y gracias a ello, pues voy a poder, digamos, mejorar los puntos débiles y reforzar los puntos fuertes. ¿Qué beneficios voy a obtener si consigo que o todas las funciones que hemos dicho o gran parte de las funciones que hemos dicho estén, digamos, en marcha, ¿no? Pues voy a mejorar la eficiencia, voy a ahorrar mucho tiempo, voy a ahorrar costes porque de repente si estoy usando redes sociales en lugar de portales de empleo, pues muchas veces el coste es inferior porque no dependo de pagar una publicación. Y finalmente, pues todo este hecho de hacer participar a los trabajadores en programas de referenciación, digamos, en promociones internas, etcétera, va a generar pues trabajadores más contentos y evidentemente pues eso siempre es una herramienta, digamos, de mejora interna para el corporativo. Bien, pues hasta aquí sería un poquito la presentación. Dijimos que duraría unos 40 minutos, llevamos 37. Ahora en este punto me gustaría también pues invitarles a que desde el chat interno que tienen a la derecha de la herramienta formulen sus preguntas sobre las diferentes partes del contenido para que yo las pueda ir resolviendo. Bien, veo alguna pregunta por aquí. Voy a repasar desde el principio. A ver. Hay gente que está saludando desde Playa del Carmen. Luis, un saludo también para ti. Bueno, veo a Sonia, Kelly, personas conocidas por aquí. Ok, ok. Ok. Bien, aquí veo una pregunta.
¿Recomiendas crear un perfil para la empresa y otro perfil para las vacantes? Esta pregunta nos la hace Denep, Denet Labordet. ¿Recomiendas crear un perfil para la empresa y otro para las vacantes? Si estoy entendiendo bien la pregunta, me imagino, Denef, que a lo que te refieres es a que la empresa tenga un perfil donde promociona sus productos y servicios y por otro lado tenga un perfil de recursos humanos. Si esa es la pregunta, mi experiencia me dice que cuando es un gran corporativo, es una empresa muy grande, tiene sentido crear un perfil de las redes sociales para el departamento de marketing y otro para el departamento de recursos humanos y que las estrategias de contenido sean independientes, aunque haya cierta, digamos, alineación en el contenido. Eso es cuando es una empresa grande. Cuando es una empresa pequeña, normalmente lo que hay que hacer es integrar los contenidos de marketing y de recursos humanos para que estén en un solo perfil. De forma que habrá que hablar con el departamento de marketing sobre la estrategia que queremos hacer de contenido y explicarle que queremos publicar vacantes en el perfil de la empresa y acordar cuál sería la frecuencia y el contenido adecuado para que no haya, digamos, incongruencias en cuanto al contenido o demasiada repetición de contenidos muy parecidos, etcétera. Denep, espero haber respondido a tu pregunta. Si no es así, me lo confirmas, ¿vale? Rodolfo, en su momento, me pedía que regresara a la diapositiva anterior. La verdad, Rodolfo, no sé en qué punto estaba cuando me preguntaste eso, pero de todas formas, como vamos a enviar la presentación a todos los asistentes y a los inscritos, al enviaros la presentación podéis hacer un repaso de, digamos, de todas las diapositivas que hemos estado viendo, ¿ok? Bien, Nadia Ruiz nos pregunta, desde el punto del employer branding en las redes sociales... Ah, no, que no es una pregunta, es una afirmación de que había perdido el audio. Bien, Vianney del Valle nos vuelve a preguntar si tendréis acceso a la presentación. La respuesta es sí. Bien, Denep nos pregunta también qué opino sobre los videocurrículums, si ya son parte del reclutamiento 2.0. Eh, a ver, tanto los videocurrículums como lo que serían las videoentrevistas, yo diría que sí son estrategias que podemos empezar a integrar en nuestra estrategia de reclutamiento 2.0 y que sí son estrategias, digamos, que nos pueden ayudar a ahorrar mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, el videocurrículum no es adecuado siempre, pero sí es adecuado pues en algún tipo de perfiles, ¿no? En perfiles de diseño, en perfiles de periodismo, digamos, perfiles donde la parte de edición de vídeo o de, digamos, de cómo se desenvuelve el candidato hablando, etcétera. Cuando eso es importante, crear un videocurrículum por parte del candidato nos va a dar muchas pistas sobre si ese candidato encajaría o no con la posición que estamos buscando, ¿no? En cuanto a la videoentrevista, yo la verdad es que la recomiendo bastante. Es una forma de filtrar previamente a los candidatos sin necesidad de entrevistarlos, digamos, en vivo, ¿no? Le podemos plantear dos, tres preguntas y que ese candidato nos responda a esas dos, tres preguntas en su videoentrevista. Y lo podemos hacer en diferido, con lo cual no hace falta que quedemos a una hora y a un día, sino que le podemos dar 3 o 4 días para que lo haga y el propio candidato es quien va a respondernos a esas preguntas, ¿no? Entonces, muchas veces, si por ejemplo en la primera o segunda pregunta ya vemos que el candidato no encaja, no necesitamos terminar toda la entrevista, con lo cual nos va a ahorrar bastante tiempo, sobre todo cuando estemos ante candidatos que ya de entrada vemos que no encajan con el perfil, ¿no? Porque al final, cuando yo estoy haciendo una entrevista en directo, por cortesía no me queda más remedio que terminarla, ¿no? La puedo acortar al máximo si ya veo que no encaja la persona, pero evidentemente el hecho de poder hacer una videoentrevista me facilita el que si no me encaja ya de entrada, pues finalizo esa visualización y me ahorro el resto del tiempo de toda la entrevista, ¿no? Así que mi opinión es positiva sobre las dos cosas y recomiendo mucho el uso de ambas, ¿no? Tanto del videocurrículum como de la videoentrevista. Bien, Vianney nos dice, el tema de la formación de LinkedIn suena muy interesante. ¿Sabes para cuándo podría programarse? Sí, la verdad no hay una fecha para programar el webinar de LinkedIn, pero sí tenemos ya en nuestra página web, tenemos, si no me equivoco, un ebook y un webinar grabado sobre el tema de LinkedIn. Para todos los asistentes voy a ir un momento a nuestra web y voy a mostrar dónde se pueden encontrar estos contenidos, de forma que los puedan buscar ustedes mismos. Hay que ir a talentclub.com y dentro de talentclub.com encontraremos un apartado que se llama recursos y en ese apartado podremos encontrar todo el contenido necesario. Déjame que cierre sesión porque estoy como administrador.
Ahora sí. Estamos en talentclub.com y en este apartado que pone recursos, hacemos clic y ya veremos ahí que tenemos tanto las guías, los ebooks como los webinars grabados. Y si no me equivoco, el de LinkedIn está abajo del todo. A ver. Exacto. Está cómo reclutar en LinkedIn, estaría abajo del todo como una guía. Tenemos también cómo reclutar en Twitter. Y si no me equivoco, hay un webinar que es ser un experto de reclutamiento en LinkedIn que se puede visualizar y descargar en cualquier momento. Muy bien, más cosas. A ver. Estoy viendo preguntas. ¿Podrías repasar la parte de la buena imagen, de favor? Repasar la parte de la buena imagen, Nadia. No entiendo la pregunta. ¿Podrías repasar la parte de la buena imagen? Si puedes formular la pregunta de nuevo, Nadia, me ayudaría mucho porque no la entendí. Por favor. Nadia Ruiz. Itzel dice, ¿hace qué tiempo se inició la red 2.0 y que se enfocó a recursos humanos? Buena pregunta, Itzel. La web 2.0 yo diría que más o menos estaríamos hablando de unos 10 años, porque si no recuerdo mal, YouTube hace poco cumplió digamos, ese hito. Y si hablamos de Facebook y LinkedIn, etcétera, yo diría que más o menos todos tienen sobre los 10 años, ¿no? de existencia. No recuerdo la fecha exacta, pero estarían en unos 10 años más o menos. Cuando se enfocó a recursos humanos es un poquito más reciente. Yo hablaría de 6 7 años y sí puedo dar la experiencia de lo que pasa en Europa y en Estados Unidos, y es que hace más o menos 4 o 5 años, digamos, lo que sería el enfoque a 2.0 ya estaba muy en auge, ¿no? Aquí en Latinoamérica estamos un poquito, digamos, a la expectativa de cómo va a evolucionar, pero estamos viendo que evidentemente estamos siguiendo los pasos de Europa y Estados Unidos, y aunque hace menos, hace un par de años o así, que se está empezando a focalizar más el tema en 2.0, yo creo que ahora mismo es el momento clave para desde nuestro Departamento de Recursos Humanos empezar a mirar hacia ahí y empezar a ver qué puedo hacer para mejorar mis estrategias, ¿no? Así que el resumen sería 10 años, la red 2.0, y el enfoque a recursos humanos 4 o 5 años, y aquí en Latinoamérica pues quizá un par de años. Bien, más preguntas. Por perfil no se habla de un perfil. Luis Pérez nos dice, por perfil no se habla de un perfil de Facebook, sino más bien de una página. Sí, efectivamente, Luis, cuando tengo digamos, un lugar de empresa en Facebook, más que un perfil es una página de empresa. Es una buena apreciación. Muchas gracias, Luis. A ver, Verónica Martínez nos pregunta si considera importante que en los puestos operativos se consideren las entrevistas en vídeo web favorables. En los puestos operativos se consideran las entrevistas en vídeo web favorables. Me imagino que va un poco en la línea de lo que hablábamos antes, ¿no? Yo la verdad, dependiendo mucho del país y de la zona, hablar de videoentrevistas o entrevistas video web para puestos operativos, la verdad tiene poco sentido, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con gente que no siempre tiene acceso a Internet o no lo tiene de forma fácil, y en caso de que lo tenga no siempre tiene una buena conexión. Entonces, en puestos operativos yo no recomendaría la videoentrevista en general. Ahora bien, si estamos en una zona donde el uso de Internet es muy amplio digamos, en los puestos operativos que estamos manejando, pues sabemos que la gente tiene acceso a esa herramienta, pues evidentemente pues también se puede usar. ¿Ok? Raúl Contreras pregunta qué estrategias se pueden utilizar para construir una buena audiencia en Facebook. Pues, Raúl, aquí la clave es que el contenido que tú estés creando sea un contenido interesante para la audiencia que tú quieres construir, ni más ni menos. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero construir una buena audiencia de consultores SAP en el sector tecnológico, tendré que crear un contenido, ya sea propio o, digamos, enlazando mi muro a otros artículos de otras páginas web, etcétera, pero todo ese contenido tiene que ser un contenido que sea interesante sobre tecnología y sobre Java, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienes que pensar siempre qué querría ver tu audiencia, o sea, qué le resultaría interesante a tu audiencia ver en tu perfil. Si tu audiencia es una audiencia de un sector X, tengo que pensar en, si yo fuera esa audiencia, qué me gustaría ver cuando yo abriera Facebook, ¿no? Si hago bien esa reflexión y consigo crear un contenido con una frecuencia y calidad adecuadas, poco a poco voy a construir una buena audiencia.
Evidentemente, la construcción de audiencia pues requiere un tiempo y no vais a poder conseguir una buena construcción de audiencia en 2 o 3 meses, sino que la audiencia se construye a medio y largo plazo y podríamos hablar de que lo mínimo para crear una buena audiencia son 6 meses. Bien, Natalia Pérez nos pregunta, cuando usted se refiere a que los trabajadores puedan ser canales de referidores, ¿cómo lograr que sean buenos canales y en qué situación específica? Bueno, pues básicamente me refería a que de hecho, bueno, mi experiencia en reclutamiento es que en las empresas pequeñas normalmente se acaban incorporando nuevas personas a través de la referenciación. Es decir, si yo tengo una consultora de 4 o 5 personas y necesito un segundo abogado porque ya tengo uno, lo más fácil es que yo vaya a ese abogado y le pida que me recomiende a otro abogado amigo suyo, ya sea porque estudió con él o porque trabajó con él, etcétera, ¿no? Entonces, esa situación que sucede en una empresa pequeña se puede replicar en un gran corporativo. Si yo tengo, por ejemplo, un puesto de marketing de un gran corporativo, es más fácil que vaya a ese, digamos, al responsable de marketing que ya tengo y le pida referencias sobre compañeros de la escuela o compañeros de trabajo anteriores o incluso amigos que sean del sector, que no tener que buscarlo yo por fuera. Es decir, explotar esa vía es muy útil porque es muy fácil, ¿no? Si yo tengo, digamos, el responsable de marketing de mi empresa conoce los pros, los contras digamos, toda la causística del puesto de trabajo, ¿no? Con lo cual, cuando yo le pregunto a esa persona si tiene un amigo, enseguida sabrá si lo tiene o no, ¿no? Porque si ya sabe que el puesto de trabajo es, digamos, un puesto de trabajo que es bueno y donde se trabaja a gusto, pues qué mejor recomendación que la de un amigo para convencer a otro, ¿no? Entonces yo diría que la situación y los canales serían siempre, el canal sería siempre a través del trabajador que ya está en el sector y la situación pues siempre y cuando tenga la disponibilidad de poder hacer la referenciación interna. ¿Qué estrategia recomiendas usar para mantener una buena imagen del Departamento de Recursos Humanos tomando en cuenta ya 2.0? ¿Qué estrategia recomiendas usar para mantener una buena imagen del Departamento de Recursos Humanos? Pues, Denep, aquí no nos queda más remedio que ser transparentes y tratar bien a la gente. Porque digamos que una de las cosas malas o buenas, ¿no? Las dos cosas a la vez del 2.0 es que hay mucha transparencia. Y si yo, por ejemplo, miento cuando yo creo una posición y contrato a alguien, ese alguien puede ir a mi perfil de mi red social y comentar que no es verdad lo que estaba diciendo en el puesto de trabajo, ¿no? Y si no lo hace en mi perfil, lo va a hacer en un grupo donde critiquen a empresas que no son transparentes, ¿no? Entonces, la única forma de tener buena imagen en recursos humanos hoy en día es realmente tratando bien a la gente y siendo transparentes y fieles a lo que estamos, digamos, diciendo a la gente antes de que empiece a trabajar y luego, evidentemente, tratando bien a la gente que ya está dentro para que luego pues, nos den buenas referencias hacia afuera, ¿vale? Nadia me respondía, a ver, ¿qué más? Ya estamos terminando, queda solo una pregunta o dos. Entiendo que Rodolfo González. Entiendo que el reclutamiento 2.0 posibilita la oportunidad de contar con más candidatos. ¿Cómo te ayuda a filtrar a los candidatos más competentes? Bueno, buena pregunta, Rodolfo. La verdad es que una de las dificultades del reclutamiento 2.0 es que si yo estoy reclutando en diferentes fuentes, sea Facebook, LinkedIn, Twitter o incluso en algún portal de empleo, a la hora de luego hacer el filtro, lo tengo que ir haciendo en diferentes fuentes. O sea, por un lado me están llegando unos cuantos al correo, otros cuantos me están llegando al portal de empleo, otros tantos me llegan a mi perfil de Facebook. Entonces, es muy difícil sincronizar esa información. Nosotros desde Talent Club lo que permitimos a nuestros clientes es que con una sola herramienta puedan publicar en todas sus redes sociales, en todos sus portales de empleo y en su web, y que luego todos los candidatos que están aplicando a cada una de esas fuentes acaben llegando a un solo proceso de selección con posibilidad de hacer filtros, ya sean filtros por edad, filtros por población, por país, etcétera. Y digamos, gracias a herramientas como Talent Club podremos unificar toda esa información. Si no tenemos una herramienta como Talent Club, pues no nos queda más remedio que invertir tiempo en, digamos, en ir a buscar la información a diferentes lugares, ¿no? Pero bueno, las dos cosas son válidas, simplemente dependerá de si quiero o no tener una herramienta que me ayude, ¿no? En caso de que sea así, pues evidentemente quedamos a disposición de tanto tuya, pues como de cualquier persona que haya asistido al webinar para presentarle el producto. Bien, Deneb, buena pregunta. Esta no sé si responderla. ¿Cuál será la diferencia entre reclutamiento 2.0 y 3.0? Bueno, pues yo aquí tengo debate, ¿no? El otro día publicamos un artículo en nuestro blog en el que hablábamos de que reclutamiento 3.0 es la web semántica. En este caso,
el artículo lo publicó Tony, nuestro compañero Tony, el responsable de marketing de nuestra empresa. Y yo la verdad tengo mis dudas, ¿no? Yo hasta el momento aún no me atrevo a decir que la web 3.0 es la web semántica, entre otras cosas porque para mí todavía no existe digamos, una cantidad de páginas que utilicen ya la inteligencia semántica, ¿no? Para quien no sepa lo que es la inteligencia semántica, es, digamos, que la web 3.0, digamos, asociada a la semántica, es cuando hablamos de que la propia página web interpreta mis movimientos, interpreta las palabras que yo pongo en el buscador, etcétera, y con eso me da una experiencia de usuario, digamos, de significado, ¿no? Es decir, en función de cómo yo me muevo por la web, están pasando unas cosas u otras y la experiencia de usuario cambia. A día de hoy existen muy poquitas páginas que funcionen realmente con inteligencia semántica, ¿no? Entonces, si el que crea que la web 3.0 es la web semántica, podría decir que el reclutamiento 3.0 es aquel reclutamiento que se basa en la web semántica. Si tú, por ejemplo, Deneb, crees que la web 3.0 es la web móvil, la que usamos desde las tablets o los móviles, pues entonces el reclutamiento 3.0 será el reclutamiento basado en la experiencia desde el móvil o desde la tablet, ¿no? Y entonces tendremos que empezar a crear estrategias que tengan en cuenta que nuestros candidatos están en dispositivos móviles, ¿no? Pero como digo, mi opinión es que todavía no se puede hablar de 3.0 hasta que no haya, digamos, una cantidad, digamos, de oficial de información que nos diga que la web 3.0 es la web semántica o es la web móvil, ¿no? Mientras esto no pase, pues es difícil de afirmar, ¿no? Pero bueno, por ahí va un poco, ¿no? Por el tema móvil, por el tema semántico, y yo creo que en un año o dos sabremos exactamente, podremos responder a esta pregunta con mucha más seguridad. Bien, eh, Luis Pérez nos dice, a ver, esta pregunta ¿es esencial hacer una revisión de redes sociales de candidatos como parte de tus filtros de reclutamiento? Es esencial hacer una revisión de redes sociales de candidatos como parte de tus filtros de reclutamiento. Bueno, yo os diría que no es que sea esencial, sino que es una herramienta más, ¿no? Si yo quiero saber si el candidato, digamos, encaja o no con mi empresa, yo puedo ir a LinkedIn y ver su perfil de LinkedIn. Evidentemente, esto es muy recomendable porque, digamos que LinkedIn es el currículum online y la información de LinkedIn es la que está más actualizada en principio, ¿no? Incluso más que el currículum. Si hablamos de buscar perfiles de Facebook, ahí mi opinión es un poco diferente. Yo soy de la opinión de que habría que intentar no juzgar o no mezclar, digamos, red social con red profesional, ¿no? Y si me voy a un perfil de Facebook y encuentro a un candidato, pues, en su fin de semana, pues, de vacaciones o tomándose una copa en una discoteca o en la playa, pues, oye, al final, pues todos somos humanos, ¿no? Y todos tenemos nuestra vida social, ¿no? Entonces, a no ser que en mi empresa seamos muy, muy estrictos conforme a la personalidad de la persona, yo no recomendaría filtrar por fotos que yo pueda ver en Facebook, ¿no? Y de hecho hay un vacío legal y ético que todavía no está resuelto, ¿no? Sobre si eso está bien hacerlo o no. Yo, la verdad, mucha gente que conozco en reclutamiento usa Facebook para analizar y sí es verdad que a veces pues te vas a un perfil de Facebook y ya viendo las fotos que ves y así, pues ya descartas a la persona, ¿no? Bueno, es una decisión personal, cada uno tiene que entenderla de forma ética en función de sus valores y yo recomendaría siempre más LinkedIn que Facebook y a partir de ahí pues que cada uno decida cómo hacerlo, ¿vale? Bien, pues en principio con esta pregunta de Luis estaría todo respondido. No sé si hay alguna pregunta más. Rodrigo, Tony, ¿está todo ok? No sé si queréis añadir algo más. Bien, me dicen por aquí que muchas gracias, de forma que entiendo Oscar, que... todo bien, muchas gracias. Ok, Rodrigo. Ok, perfecto, genial. Pues nada, pues agradecer a todas las personas su asistencia. Vamos a enviar el vídeo de la grabación y la presentación a todos los asistentes. Y nada, pues encantado de haber participado con ustedes en este webinar y les invitamos a que nos sigan en nuestro blog y que sigan nuestros webinars para seguir mejorando un poquito nuestros conocimientos, ¿no? Y digamos el tema de tecnología, recursos humanos y reclutamiento 2.0. Así que muchas gracias y un saludo para todos y seguimos en contacto. Hasta luego.